El cowboy entró cuando apostaban a una chica por tabaco, y dijo, «Yo me la llevo, ustedes fumen». El sol del atardecer teñía de naranja las calles polvorientas de Red Canyon, ese pequeño pueblo tejano que parecía haberse detenido en el tiempo. Las sombras se alargaban entre los edificios de madera desgastada, y el viento arrastraba consigo el aroma seco del desierto, mezclado con el humo de los cigarrillos que se filtraba desde el interior del Silver Dollar Saloon. Era uno de esos días de octubre de 1882, donde el calor aún se aferraba a la tierra, pero ya se podía sentir en el aire el presagio del invierno que se acercaba. Jack Morrison ajustó su sombrero de ala ancha mientras su caballo, un hermoso Mustang negro llamado Thunder, avanzaba lentamente por la calle principal. Llevaba 3 días cabalgando desde El Paso, y tanto él como su montura necesitaban descanso, agua y un lugar donde pasar la noche. Sus botas de cuero, gastadas por miles de millas recorridas, tocaron el suelo polvoriento cuando desmontó frente al salón. El sonido de sus espuelas resonó en el silencio que parecía envolver al pueblo como una manta pesada. Jack era un hombre de 32 años, alto y de complexión fuerte, con el rostro curtido por el sol y los ojos de un azul intenso que contrastaban con su piel bronceada. Una barba de varios días cubría su mandíbula cuadrada, y sus manos, grandes y callosas, hablaban de años trabajando con ganado y enfrentando las adversidades del oeste. Su ropa era la típica de un vaquero, pantalones de mezclilla desgastados, camisa de algodón y un chaleco de cuero que había visto mejores días. En su cintura, un Colt 45 reposaba en una funda bien cuidada, señal de que sabía usarlo cuando era necesario. Al atar las riendas de Thunder al poste frente al salón, Jack notó que las ventanas del establecimiento estaban más iluminadas de lo usual para esa hora del día. Voces masculinas se escuchaban desde el interior, mezcladas con risas ásperas y el tintineo de monedas sobre las mesas de juego. Algo en el ambiente le resultaba familiar, y al mismo tiempo, inquietante. Había conocido muchos pueblos como Red Canyon en sus años de vaquero itinerante, y había aprendido a leer las señales que indicaban cuando algo no estaba bien. Empujó las puertas batientes del salón, y el ruido lo golpeó como una ola. El humo del tabaco creaba una bruma densa que flotaba bajo las lámparas de aceite, y el olor a whisky barato y sudor impregnaba cada rincón del lugar. Las mesas estaban ocupadas por hombres de aspecto rudo, rancheros, mineros, comerciantes, y algunos que Jack reconoció inmediatamente como forajidos por la forma en que sus manos reposaban cerca de sus armas. En el centro del salón, rodeada por un círculo de hombres que gritaban y agitaban billetes en el aire, se desarrollaba lo que parecía ser una partida de póker particularmente intensa. Jack se dirigió hacia la barra, donde un cantinero de mediana edad limpiaba vasos con un trapo que había visto mejores días. «Whisky», murmuró Jack, colocando una moneda sobre la madera manchada de la barra. El cantinero, un hombre delgado con bigote gris y ojos cansados, le sirvió la bebida sin decir palabra. Pero Jack notó que el hombre miraba nerviosamente hacia la mesa central, donde los gritos se hacían cada vez más fuertes. «¿Qué está pasando allá?», preguntó Jack, señalando con la cabeza hacia el grupo. El cantinero vaciló por un momento, luego se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. «Es mejor que no se meta, forastero. Los hombres de Blackwood están jugando una partida especial». Jack frunció el ceño. «¿Blackwood?» «Samuel Blackwood. Es el dueño de la mina más grande de la región y prácticamente controla todo lo que pasa en este pueblo. Él y sus hombres hacen las reglas a su manera». En ese momento, una voz potente se alzó por encima del ruido general, haciendo que todos en el salón guardaran silencio. «Señores, la apuesta está sobre la mesa. $500 en oro y 2 cajas del mejor tabaco de Virginia». Jack giró para ver de dónde venía esa voz, y vio a un hombre corpulento de unos 50 años, vestido con un traje negro caro que contrastaba dramáticamente con el ambiente rústico del salón. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol y la emoción, y un cigarro humeaba entre sus dedos gruesos adornados con anillos de oro. Este tenía que ser Samuel Blackwood. «Pero eso no es todo, amigos míos», continuó Blackwood, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y oscuros.
El ganador también se llevará a la hermosa Elena para que le haga compañía durante toda la semana. Un murmullo de excitación recorrió el grupo de hombres, pero Jack sintió que se le helaba la sangre en las venas. Miró alrededor hasta que la vio. Una joven de no más de 20 años, de piel morena y cabello negro como la noche, que estaba de pie contra la pared del fondo con los ojos fijos en el suelo. Vestía un sencillo vestido azul que había sido remendado varias veces, y sus manos temblaban ligeramente mientras las mantenía entrelazadas frente a ella. Elena Vázquez había llegado a Red Canyon 6 meses atrás, huyendo de la pobreza extrema que había azotado su familia en un pequeño pueblo al sur de la frontera. Sus padres habían muerto de fiebre durante el invierno anterior, y ella había decidido buscar una nueva vida en Estados Unidos, llevando consigo solo los recuerdos de su familia y una pequeña cruz de plata que había pertenecido a su madre. El trabajo en el Silver Dollar no era lo que ella había soñado, pero le daba un techo donde dormir y comida suficiente para sobrevivir. Servía bebidas, limpiaba mesas y, ocasionalmente, cantaba canciones mexicanas que los clientes parecían disfrutar. Sin embargo, desde que Blackwood había puesto sus ojos en ella, su vida se había vuelto una pesadilla constante de proposiciones indecentes y amenazas veladas. «Vamos, muchachos», gritó otro de los jugadores, un hombre flaco con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Yo tengo 3 reinas. Elena será mía esta noche». Los otros jugadores rugieron sus protestas mostrando sus propias cartas. Jack observó la escena con una mezcla creciente de ira y repugnancia. En todos sus años recorriendo el oeste, había visto muchas cosas terribles, pero apostar con una mujer como si fuera una mercancía era algo que lo llenaba de una furia fría y controlada. Elena levantó la mirada por un momento, y sus ojos se encontraron con los de Jack a través del humo y la multitud. En esa fracción de segundo, él vio algo que lo conmovió profundamente. No era solo miedo lo que brillaba en esos ojos oscuros, sino una dignidad inquebrantable que se negaba a ser aplastada por las circunstancias. Era como si, a pesar de todo lo que estaba pasando, ella aún conservara una chispa de esperanza. Un momento. La voz de Jack cortó el aire como un cuchillo, haciendo que todas las cabezas se giraran hacia él. Se apartó de la barra y caminó lentamente hacia el centro del salón, sus botas resonando en el piso de madera. El murmullo de conversaciones se detuvo por completo, y Jack pudo sentir el peso de todas las miradas clavadas en él. Blackwood lo miró de arriba abajo con una expresión de desdén y curiosidad mezcladas. «¿Y tú quién eres, forastero? Aquí estamos jugando una partida privada entre caballeros». Jack se detuvo a unos metros de la mesa, manteniendo sus manos relajadas pero listas para actuar si era necesario. «Jack Morrison», dijo simplemente, «y me parece que hay un problema con su juego». «¿Un problema?» Blackwood se echó a reír, una risa áspera y desagradable. «¿Cuál sería ese problema, señor Morrison?» «Que están apostando con una mujer como si fuera una res o un saco de grano», respondió Jack, su voz calmada pero cargada de una autoridad silenciosa que hizo que varios hombres dieran un paso atrás inconscientemente. El rostro de Blackwood se endureció. Elena está aquí por su propia voluntad. Nadie la está obligando a nada. Jack miró directamente a Elena, quien había levantado la cabeza y lo observaba con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. ¿Es eso cierto, señorita? ¿Usted aceptó voluntariamente ser parte de esta apuesta? Elena abrió la boca para hablar, pero Blackwood la interrumpió bruscamente. «Ella no necesita responder nada, forastero. Este no es asunto tuyo. Te sugiero que termines tu trago y sigas tu camino antes de que las cosas se pongan desagradables». Jack sintió que su mano derecha se movía instintivamente hacia la empuñadura de su Colt, pero se contuvo. Había aprendido hacía mucho tiempo que la violencia debía ser siempre el último recurso, no el primero. «Tengo una propuesta mejor», dijo Jack, su voz ahora más fuerte para que todos pudieran escucharlo claramente. «Yo me la llevo. Ustedes pueden quedarse con su tabaco y seguir fumando». El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer una moneda. Los hombres alrededor de la mesa se miraron unos a otros con expresiones de shock y confusión.
Elena abrió los ojos completamente sin poder creer lo que acababa de escuchar. Blackwood fue el primero en recuperarse. ¿Perdón? ¿Dijiste que te la ibas a llevar? Exactamente eso, respondió Jack, dando un paso adelante. La señorita viene conmigo. Ahora. ¡Ja! Blackwood se golpeó la pierna con la mano como si Jack hubiera contado el mejor chiste que había escuchado en años. Este forastero tiene agallas, se lo concedo, pero me temo que las cosas no funcionan así aquí, amigo. Elena le debe dinero al salón y hasta que no pague su deuda, ella se queda donde está. Jack había anticipado algo así. Sacó lentamente una bolsa de cuero de su bolsillo interior y la colocó sobre la mesa con un sonido metálico que hizo que todos se inclinaran para ver mejor. ¿Cuánto debe?, preguntó Jack. El cantinero, que había estado siguiendo toda la conversación desde detrás de la barra, se aclaró la garganta nerviosamente. $60, señor. Alojamiento y comida de 6 meses. Jack abrió la bolsa y contó las monedas de oro sobre la mesa. El brillo del metal precioso capturó la atención de todos los presentes. Aquí hay $80, 60 para cubrir su deuda y 20 extra por las molestias. Blackwood miró las monedas con ojos codiciosos, pero su expresión se endureció rápidamente. El dinero no es el único problema, Morrison. Elena también me debe favores personales. La implicación en sus palabras era clara, y Jack sintió que una ira fría se apoderaba de él. Sus ojos azules se volvieron duros como el hielo mientras miraba directamente a Blackwood. Me parece que usted ha malinterpretado la situación, dijo Jack, su voz ahora peligrosamente baja. No estoy pidiendo permiso. Le estoy informando lo que va a pasar. La señorita viene conmigo y eso es todo. Los hombres de Blackwood comenzaron a moverse, colocando sus manos cerca de sus armas. Jack pudo contar al menos 6 pistoleros en la habitación, todos con la mirada fija en él. Las probabilidades no estaban a su favor, pero había enfrentado peores situaciones. Elena, que había estado observando todo en silencio, dio un paso adelante. Su voz, cuando habló, era suave pero clara. Yo quiero irme con él. Blackwood se giró hacia ella con furia. Tú no tienes voz ni voto en esto, pequeña zorra mexicana. Fue como si hubiera cruzado una línea invisible. Jack se movió tan rápido que la mayoría de los hombres en el salón ni siquiera vieron cuando su puño conectó con la mandíbula de Blackwood, enviándolo tambaleándose hacia atrás hasta chocar contra la pared. El silencio duró solo un segundo antes de que el caos se desatara. Los hombres de Blackwood fueron a por sus armas, pero Jack ya tenía su Colt en la mano, apuntando directamente al pecho del pistolero más cercano. El primero que saque hierro va a conocer a su creador esta noche, dijo Jack, su voz fría como el hielo del invierno. Y les aseguro que no voy a caer solo. Por un momento que se sintió como una eternidad, nadie se movió. Los únicos sonidos en el salón eran la respiración pesada de los hombres y el suave tic-tac del reloj de péndulo en la pared del fondo. Blackwood se enderezó lentamente, tocándose la mandíbula donde ya comenzaba a formarse un moretón. Sus ojos brillaban con odio puro mientras miraba a Jack. Esto no ha terminado, Morrison, murmuró con voz ronca. Nadie me golpea y se va así como así de Red Canyon. Jack mantuvo su arma apuntada mientras retrocedía lentamente hacia donde estaba Elena. Con su mano libre, tomó las monedas de oro de la mesa y las dejó caer sobre el piso frente a Blackwood. Su dinero, dijo Jack. La deuda está pagada. Elena se movió rápidamente hacia Jack y él pudo sentir cómo temblaba ligeramente cuando pasó a su lado. Juntos comenzaron a retroceder hacia la salida. Jack manteniendo su arma lista mientras observaba cada movimiento de los hombres que tenía enfrente. Elena, murmuró Jack sin apartar la vista de sus potenciales enemigos. ¿Tienes algo que necesites recoger? Solo una bolsa pequeña en mi cuarto, respondió ella con voz temblorosa. Ve a buscarla. Rápido. Elena desapareció por una puerta lateral que conducía a las habitaciones traseras del salón, mientras Jack mantenía su posición. Los segundos parecían horas mientras esperaba, consciente de que en cualquier momento la situación podría explotar en violencia. Blackwood se había enderezado completamente y ahora sonreía con malicia. ¿Sabes qué, Morrison? Creo que te voy a dejar ir.
Pero no porque tenga miedo de ti, sino porque quiero que sepas lo que se siente al ser cazado como un animal. Jack no respondió, pero su dedo se tensó ligeramente sobre el gatillo de su Colt. Elena regresó corriendo con una pequeña bolsa de tela en las manos. Jack notó que dentro había muy pocas pertenencias, probablemente solo una muda de ropa y algunos objetos personales. ¿Lista?, preguntó Jack. Ella asintió, y juntos comenzaron a caminar hacia la puerta. Jack mantuvo su arma desenfundada hasta que estuvieron fuera del salón, y solo entonces la guardó en su funda. El aire fresco de la noche los golpeó como una bendición después del ambiente cargado del interior. Jack se dirigió rápidamente hacia Thunder, que había permanecido pacientemente atado al poste. ¿Sabes montar?, preguntó Jack mientras desataba las riendas. Sí, respondió Elena, pero no tengo caballo. Jack miró alrededor y vio un caballo bayo atado frente a la tienda general. No era robar, se dijo a sí mismo, era una necesidad urgente. Dejaría dinero para compensar al dueño. Rápidamente tomó el caballo y ayudó a Elena a montar. Luego sacó algunos billetes de su bolsillo y los ató a la cuerda donde había estado el caballo. Eso debería cubrir el alquiler, murmuró mientras montaba a Thunder. Justo cuando estaban a punto de partir, las puertas del salón se abrieron de par en par, y Blackwood salió con varios de sus hombres. Todos tenían armas en las manos. «¡Ahí van!», gritó Blackwood. «No los dejen escapar». Jack espoleó a Thunder y el caballo salió disparado por la calle principal, levantando una nube de polvo. Elena lo siguió de cerca en el caballo bayo, y juntos galoparon hacia las afueras del pueblo, mientras las balas comenzaron a silbar a su alrededor. Una bala pasó tan cerca de la cabeza de Jack que pudo sentir el calor del plomo, pero no aminoró la velocidad. Thunder conocía el sonido del peligro, y corría como si su vida dependiera de ello, lo cual, de hecho, así era. Pronto dejaron atrás las últimas luces de Red Canyon y se internaron en la oscuridad del desierto. Jack sabía que tenían que poner la mayor distancia posible entre ellos y el pueblo, antes de que Blackwood organizara una partida de búsqueda apropiada. Después de una hora de cabalgata intensa, Jack finalmente hizo una señal para que redujeran la velocidad. Sus caballos estaban sudando y respirando pesadamente, y necesitaban descansar. Se detuvieron junto a un pequeño arroyo que brillaba plateado bajo la luz de la luna. El sonido del agua corriendo era reconfortante después del caos que habían dejado atrás. Jack desmontó y ayudó a Elena a bajar de su caballo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaban realmente a solas por primera vez desde que se habían conocido hacía apenas unas horas. Elena se quedó de pie junto al arroyo, abrazándose a sí misma mientras miraba el agua que corría. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. «¿Estás bien?», preguntó Jack suavemente. Ella se giró hacia él, y por primera vez esa noche le sonrió. Era una sonrisa pequeña y trémula, pero real. «Gracias», dijo simplemente. «No sé por qué hiciste lo que hiciste, pero gracias». Jack se quitó el sombrero y pasó una mano por su cabello. «No podía quedarme ahí parado y ver cómo te trataban como si fueras propiedad de alguien. Pero ahora estás en peligro por mi culpa», dijo Elena, con nuevas lágrimas amenazando con brotar. «Blackwood no se va a detener hasta encontrarnos». Jack se acercó un poco más, pero mantuvo una distancia respetuosa. «No es culpa tuya. Fue mi decisión, y no me arrepiento de haberla tomado». Elena lo estudió con esos ojos oscuros que parecían poder ver directamente dentro del alma de una persona. «¿Cómo te llamas? Quiero decir, sé que dijiste Jack Morrison, pero ¿quién eres realmente?». Jack se sentó en una roca cerca del arroyo y gesticuló para que Elena hiciera lo mismo. «Soy exactamente quien dije que era. Jack Morrison, de Texas. He estado cabalgando por todo el oeste durante los últimos 10 años, trabajando en ranchos, llevando ganado, haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir». «¿Por qué?», preguntó Elena, sentándose cautelosamente en otra roca. «¿Por qué vives así, siempre moviéndote?». Jack miró hacia el cielo estrellado, y Elena pudo ver que había dolor en sus ojos. «Porque es más fácil que quedarse en un lugar y formar vínculos que pueden romperse». No elaboró más sobre el tema, y Elena intuyó que había historia ahí, probablemente dolorosa.
En lugar de presionar, simplemente asintió con comprensión. ¿Y tú?, preguntó Jack. ¿Cómo terminaste en Red Canyon? Elena les contó sobre la muerte de sus padres, sobre su decisión de cruzar la frontera en busca de una vida mejor, y sobre cómo había terminado trabajando en el Silver Dollar. Su voz se quebró cuando describió los meses de acoso constante de Blackwood y sus hombres. Cada día pensaba en huir, admitió, pero no tenía dinero, no tenía caballo, y no conocía a nadie que pudiera ayudarme. Me sentía atrapada. Bueno, dijo Jack poniéndose de pie, ya no estás atrapada. Elena lo miró con una expresión que era parte gratitud, parte confusión y parte algo más que ninguno de los dos estaba listo para admitir aún. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella. Jack miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo de colores suaves. Primero, vamos a alejarnos lo más posible de Red Canyon. Después, bueno, supongo que tendremos que decidir eso juntos. La palabra juntos colgó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y promesas no expresadas. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió algo que había pensado que había perdido para siempre: esperanza. Mientras Jack preparaba un pequeño fuego para calentar algo de café, Elena se lavó la cara en el arroyo y contempló su reflejo en el agua. Esa mañana había despertado como prisionera de las circunstancias, y ahora estaba libre, cabalgando hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades al lado de un hombre que había arriesgado su vida por ella sin conocerla siquiera. El sol comenzó a salir completamente, bañando el desierto en tonos dorados y púrpura. Jack y Elena montaron sus caballos y continuaron su viaje hacia el este, alejándose de Red Canyon y de todo lo que había representado para ambos. Ninguno de los dos sabía lo que les esperaba en el camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que el futuro podría reservarles algo mejor que el pasado que dejaban atrás. El sol de mediodía caía implacable sobre el paisaje árido de Texas, mientras Jack y Elena cabalgaban por un sendero polvoriento que serpenteaba entre cactus y arbustos espinosos. Habían estado viajando durante 3 días desde su escape de Red Canyon, deteniéndose solo para descansar a sus caballos y dormir unas pocas horas bajo las estrellas. Jack había elegido rutas menos transitadas, evitando los caminos principales donde los hombres de Blackwood podrían estar esperándolos. Elena se había adaptado sorprendentemente bien a la vida en el sendero. A pesar de haber pasado los últimos meses encerrada en el ambiente sofocante del salón, demostraba ser una jinete competente y resistente. Jack notaba cómo su postura en la silla había cambiado gradualmente, de la rigidez temerosa de los primeros días a una confianza creciente que se reflejaba en la forma en que manejaba las riendas y se movía al ritmo de su caballo. «Hay un pueblo a unas millas hacia el este», dijo Jack, consultando un mapa desgastado que mantenía doblado en su bolsillo. «Willow Creek. Es lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibidos, pero lo bastante grande para conseguir provisiones frescas y tal vez información sobre el camino hacia adelante». Elena asintió, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su vestido azul, el mismo que llevaba puesta la noche de su escape, estaba ahora manchado de polvo y mostraba las huellas del viaje difícil, pero ella no se había quejado ni una sola vez. «Jack», dijo Elena después de un momento de silencio, «¿puedo preguntarte algo personal?» Jack la miró de reojo, notando la seriedad en su voz. En los últimos 3 días, habían hablado mucho durante las largas horas de cabalgata, sobre el paisaje, sobre los pueblos que habían conocido, sobre comida y clima y caballos. Pero ninguno de los dos había profundizado en temas realmente personales, como si hubiera un acuerdo tácito de mantener cierta distancia emocional. «Adelante», respondió Jack. «Cuando llegaste al salón esa noche, ¿ya tenías planeado ayudarme? Me refiero, ¿había algo específico que te hizo intervenir?» Jack permaneció en silencio por tanto tiempo que Elena comenzó a pensar que no respondería. Finalmente, habló, pero su voz tenía un tono distante, como si estuviera recordando algo doloroso. «Tuve una hermana menor», dijo. «Sara. Tenía más o menos tu edad cuando la perdimos». Elena sintió que se le apretaba el corazón. «¿Qué pasó?»,
Jack se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello, un gesto que Elena ya había aprendido que hacía cuando estaba lidiando con emociones difíciles. Mi familia tenía un pequeño rancho en el este de Texas. Nada lujoso, pero era nuestro hogar. Sara era la luz de todos nosotros. Siempre tenía una sonrisa. Siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando no se lo merecían. Jack hizo una pausa, y Elena pudo ver la tensión en sus hombros. Un día, cuando yo estaba en el pueblo comprando provisiones, llegó una banda de forajidos al rancho. Mataron a mis padres y se llevaron a Sara. Cuando regresé y vi lo que había pasado, pasé los siguientes 2 años de mi vida buscándola. ¿La encontraste?, preguntó Elena suavemente. Jack asintió lentamente. La encontré en un pueblo fronterizo cerca de la frontera con México. Estaba en una situación muy similar a la tuya. Había sido vendida a un hombre que la tenía trabajando en un burdel. Para cuando la encontré, había perdido completamente la esperanza. Ya no era la misma chica que recordaba. Elena sintió lágrimas picándole en los ojos. ¿Pudiste sacarla de ahí? Lo intenté, dijo Jack, su voz casi un susurro. Pero ella no quería venir conmigo. Dijo que ya era demasiado tarde para ella, que ya no había manera de volver a ser quien había sido antes. Una semana después, recibí un telegrama diciendo que había tomado su propia vida. El silencio que siguió fue profundo y pesado. Elena no sabía qué decir ante semejante dolor, pero entendía ahora por qué Jack había intervenido tan decisivamente aquella noche en el salón. Jack, comenzó Elena, pero él la interrumpió gentilmente. Cuando te vi ahí parada viendo cómo esos hombres hablaban de ti como si fueras una cosa que se podía comprar y vender, vi a Sara. Vi una oportunidad de hacer algo que no pude hacer por ella. Elena sintió una mezcla de gratitud y tristeza que la sobrepasó. Sin pensar, espoleó a su caballo para acercarse más a Jack y extendió su mano para tocar la suya. Lo siento mucho, dijo. Siento mucho lo que le pasó a tu hermana, pero quiero que sepas que lo que hiciste por mí significa todo para mí. Sara estaría orgullosa de ti. Jack miró hacia abajo, hacia sus manos unidas, y por primera vez desde que Elena lo conocía, vio lágrimas en sus ojos azules. Eso espero, murmuró. Continuaron cabalgando en un silencio cómodo, pero Elena notó que algo había cambiado entre ellos. Era como si Jack hubiera dejado caer una barrera que había mantenido cuidadosamente en su lugar, y ella sentía que lo conocía de una manera más profunda e íntima. Willow Creek resultó ser exactamente como Jack había predicho, un pueblo pequeño pero próspero, con una calle principal limpia bordeada por tiendas bien mantenidas y casas con jardines cuidados. Era el tipo de lugar donde las familias se establecían para criar a sus hijos, muy diferente de los pueblos fronterizos ásperos que habían conocido hasta entonces. Se detuvieron frente a una posada modesta llamada The Traveler's Rest, y Jack ayudó a Elena a desmontar. Ella había notado que él siempre era cuidadoso de tratarla como una dama, a pesar de las circunstancias informales de su viaje. Necesitamos habitaciones separadas, dijo Jack cuando se acercaron al mostrador de recepción, y establos para nuestros caballos. El propietario de la posada, un hombre mayor con una sonrisa amigable y ojos curiosos, los miró a ambos con interés evidente. Elena se dio cuenta de que probablemente hacían una pareja inusual, ella con su vestido manchado de viaje y él con su aspecto de vaquero rudo. Por supuesto, dijo el hombre. ¿Van a quedarse mucho tiempo en Willow Creek? Solo una noche, respondió Jack. Necesitamos provisiones y tal vez algo de información sobre el camino hacia el este. Ah, viajando hacia Austin, ¿verdad? Es un camino bastante transitado. No debería tener problemas si se mantiene en la ruta principal. Jack asintió, aunque Elena sabía que él no tenía intención de usar las rutas principales. Una vez en sus habitaciones, Elena se permitió el lujo de un baño caliente, el primero que había tenido desde que dejaran Red Canyon. El agua caliente relajó músculos que ni siquiera sabía que tenía tensos, y por primera vez en días se sintió realmente limpia. Se había lavado el cabello y se había puesto su única muda de ropa limpia cuando escuchó un suave golpe en su puerta. «¿Elena?» Era la voz de Jack.
Hay una tienda de ropa para damas en la calle principal. Pensé que tal vez te gustaría conseguir algunas cosas para el viaje. Elena abrió la puerta y encontró a Jack recién afeitado y con ropa limpia. Se veía más joven sin la barba de varios días, y Elena sintió un pequeño flúter en su estómago al verlo. Eso sería maravilloso, dijo. Pero no tengo dinero para... Jack levantó una mano para interrumpirla. Yo me encargo. Considera que es parte de los gastos del viaje. La tienda de ropa era un pequeño establecimiento acogedor dirigido por una mujer mayor llamada Mrs. Henderson, quien inmediatamente se sintió maternal hacia Elena. Cuando Elena explicó que necesitaba ropa práctica para viajar, Mrs. Henderson la equipó con 2 vestidos sencillos pero bien hechos, ropa interior adecuada y un par de botas de cuero resistente. «Cariño», dijo Mrs. Henderson mientras Elena se probaba uno de los vestidos, «no es asunto mío, pero ese hombre que te acompaña te mira como si fueras lo más precioso del mundo. Espero que sepas la suerte que tienes». Elena se sonrojó. «Solo somos amigos de viaje». Mrs. Henderson le dio una sonrisa que sugería que no le creía ni una palabra. «Por supuesto que sí, querida». Esa noche, Jack y Elena cenaron en el comedor de la posada. Era la primera comida decente que habían tenido en días. Pollo asado, vegetales frescos y pan caliente que aún humeaba cuando lo sirvieron. Elena no podía recordar cuándo había disfrutado tanto una comida. «Jack», dijo Elena mientras terminaban de cenar, «tengo que preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto conmigo». Jack la miró con atención. «Dime, ¿qué pasa después? Me has rescatado de una situación horrible. Me has dado ropa, comida, un lugar seguro para dormir. Pero no puedo depender de tu caridad para siempre. Necesito saber cuál es el plan». Jack se recostó en su silla, estudiando su rostro. Elena podía ver que él había estado pensando en la misma pregunta. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Jack. «Si pudieras hacer cualquier cosa, vivir en cualquier lugar, ¿qué elegirías?». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «Siempre quise tener mi propio negocio», dijo finalmente. «Algo pequeño, tal vez una panadería o una tienda de costura. Un lugar donde pudiera trabajar honestamente y hacer algo que realmente importara». Jack asintió. «Eso suena como un buen sueño. ¿Dónde te gustaría hacer eso?». «En algún lugar donde no me conozcan como la chica del salón», dijo Elena con una sonrisa triste. «Un lugar donde pueda empezar completamente de nuevo». «¿Qué opinas de San Antonio?», preguntó Jack. «Es una ciudad grande, con muchas oportunidades. Hay una gran población mexicana ahí, así que no te sentirías fuera de lugar. Y está lo suficientemente lejos de Red Canyon como para que Blackwood nunca te encuentre». Elena sintió una chispa de emoción ante la posibilidad. «¿Crees que podría realmente hacerlo? ¿Empezar una nueva vida ahí? Creo que puedes hacer cualquier cosa que te propongas», dijo Jack con sinceridad. «Eres una de las personas más fuertes que he conocido». Elena sintió que se le calentaban las mejillas ante el cumplido. «¿Y tú? ¿Qué harías tú en San Antonio?». Jack vaciló por un momento. «Bueno, supongo que podría quedarme por un tiempo. Asegurarme de que te establezcas bien. Tal vez encontrar trabajo en algún rancho cercano». Elena notó que él había dicho por un tiempo, no permanentemente. La idea de que Jack eventualmente siguiera su camino la llenó de una tristeza que no esperaba. En solo unos pocos días, se había acostumbrado a su presencia constante, a su protección silenciosa, a sus pequeños gestos de gentileza. «Jack», dijo Elena suavemente, «¿alguna vez has pensado en establecerte en algún lugar? Quiero decir, realmente establecerte, no solo por un tiempo». Jack miró por la ventana hacia la calle oscura afuera. «Solía pensarlo», admitió. «Antes de perder a mi familia, pensé que algún día tendría mi propio rancho, una esposa, hijos. Pero después de lo que pasó, bueno, parecía más seguro no acercarse demasiado a nadie». «¿Más seguro para quién?», preguntó Elena gentilmente. «¿Para las otras personas o para ti?». Jack la miró con sorpresa, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. «Para ambos, supongo». Elena se inclinó hacia adelante, colocando su mano sobre la de él en la mesa. «Jack, no puedes vivir toda tu vida huyendo del dolor.
A veces las mejores cosas de la vida vienen con riesgo. Sus ojos se encontraron a través de la mesa, y Elena vio algo en los ojos de Jack que no había visto antes. Vulnerabilidad. Por un momento, parecía como si él fuera a decir algo importante, pero entonces se escuchó un ruido fuerte desde la calle, y el momento se rompió. Jack se levantó rápidamente y se dirigió hacia la ventana. «Jinetes», murmuró. «Muchos». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Crees que es?» «No lo sé», dijo Jack, pero su mano ya se había movido instintivamente hacia su arma. «Pero no vamos a quedarnos para averiguarlo. Recoge tus cosas. Nos vamos. Ahora». Elena corrió hacia su habitación y metió rápidamente sus nuevas pertenencias en una bolsa. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Jack podía escucharlo desde el pasillo. Habían tenido 3 días maravillosos de paz relativa, pero tal vez había sido demasiado bueno para ser verdad. Cuando bajaron sigilosamente las escaleras traseras de la posada, Jack ya tenía sus caballos ensillados y listos. El propietario de la posada apareció en la puerta trasera luciendo preocupado. «¿Todo está bien?», murmuró. Jack le entregó algunas monedas extra. «Para cualquier inconveniente», dijo. «Si alguien pregunta por nosotros, no nos has visto». El hombre asintió con comprensión. «Por supuesto. Vayan con cuidado». Jack y Elena montaron rápidamente y se dirigieron hacia la parte trasera del pueblo, evitando la calle principal donde podían escuchar voces y el ruido de muchos caballos. No fue hasta que habían puesto varias millas entre ellos y Willow Creek que Jack finalmente aminoró el paso. «¿Crees que era Blackwood?», preguntó Elena, aunque temía la respuesta. «Probablemente», respondió Jack. «Tiene los recursos para contratar rastreadores. Debería haber sabido que nos seguirían el rastro eventualmente». Elena se sintió culpable de inmediato. «Todo esto es mi culpa. Debería haberte dejado en Red Canyon. Ahora estás en peligro por mi causa». Jack detuvo su caballo tan abruptamente que Elena casi pasa de largo antes de poder frenar el suyo. «Escúchame», dijo Jack, su voz firme pero gentil. «Nada de esto es tu culpa. Tú no pediste estar en esa situación y yo elegí ayudarte. Fue mi decisión, y la volvería a tomar sin dudarlo». A pesar de su miedo, Elena sintió que se le calentaba el corazón ante sus palabras. «¿De verdad? De verdad», confirmó Jack. Luego su expresión se volvió más seria. «Pero ahora tenemos que ser más inteligentes. Blackwood claramente no se va a dar por vencido fácilmente. Necesitamos un plan mejor que simplemente seguir huyendo». Elena asintió. «¿Qué tienes en mente?». Jack miró hacia el horizonte donde las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer. «Conozco a un hombre en Austin, un ex-sheriff llamado Tom Bradley. Si alguien puede ayudarnos a lidiar con Blackwood legalmente, es él». «¿Crees que funcionará?», preguntó Elena. «¿Que la ley puede realmente protegerme de hombres como Blackwood?». Jack la miró con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. «Honestamente, no lo sé, pero tenemos que intentarlo. La alternativa es vivir huyendo para siempre, y eso no es vida para ninguno de los dos». Mientras cabalgaban hacia Austin a través del paisaje que se iluminaba gradualmente, Elena reflexionó sobre las palabras de Jack. Tenía razón, no podían huir para siempre. Pero más que eso, se dio cuenta de que ya no quería huir. Quería luchar. Quería la oportunidad de construir la vida que había soñado, y quería que Jack fuera parte de esa vida. La pregunta era si él también lo quería. El viaje hacia Austin les tomó 2 días más, durante los cuales mantuvieron un ritmo constante pero cuidadoso, evitando caminos principales y manteniéndose alerta ante cualquier signo de perseguidores. Para cuando las torres y tejados de Austin aparecieron en el horizonte, tanto Jack como Elena estaban exhaustos pero determinados. Austin era diferente a cualquier lugar que Elena hubiera visto antes. Era una ciudad real, con calles pavimentadas, edificios de varios pisos y un bullicio constante de actividad comercial. Se sintió pequeña e insignificante entre toda la gente y el ruido, pero también sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: la sensación de posibilidades infinitas. Jack la guió a través de las calles hasta llegar a una oficina modesta con un letrero que decía Thomas Bradley, investigador privado. Jack ató sus caballos afuera y respiró profundamente antes de dirigirse hacia la puerta.
¿Estás lista para esto?, preguntó. Elena asintió, aunque su corazón latía rápidamente. Estoy lista. Juntos empujaron la puerta y entraron en lo que esperaban sería el siguiente capítulo de sus vidas. La oficina de Thomas Bradley era un espacio ordenado pero claramente vivido, con estantes llenos de libros de leyes, mapas de Texas clavados en las paredes, y una colección de recortes de periódico que documentaban varios casos famosos. Bradley mismo era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos penetrantes que hablaban de décadas de experiencia leyendo a las personas y sus intenciones. Jack Morrison, dijo Bradley, levantándose de detrás de su escritorio con una sonrisa genuina. No esperaba verte por estos lados. Pensé que habías decidido que las ciudades no eran para ti. Jack se quitó el sombrero y estrechó la mano de Bradley. Las circunstancias cambian, Tom. Te presento a Elena Vázquez. Bradley se dirigió hacia Elena con la cortesía de un caballero sureño. Señorita Vázquez, es un placer conocerla. Por favor, siéntense ambos. Jack, por tu expresión supongo que esto no es una visita social. Una vez que estuvieron sentados, Jack comenzó a relatar toda la historia. El encuentro en el salón, la apuesta de Blackwood, su escape de Red Canyon y la persecución que había seguido. Bradley escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un cuaderno. Elena observó cómo Bradley la miraba durante el relato de Jack, no con lascivia o condescendencia como tantos otros hombres, sino con una evaluación profesional mezclada con compasión genuina. Cuando Jack terminó, Bradley se recostó en su silla y frunció el ceño pensativamente. Samuel Blackwood, murmuró. He oído ese nombre antes. Tiene intereses mineros en toda esa región, y no es conocido precisamente por sus métodos éticos. Miró directamente a Elena. Señorita, me disculpo por tener que preguntarle esto, pero para construir un caso legal sólido, necesito que me cuente su versión de los eventos, especialmente sobre cualquier cosa que pueda constituir coerción o amenazas por parte de Blackwood. Elena sintió que se le apretaba el estómago, pero sabía que era necesario. Durante la siguiente hora, relató su historia completa: la muerte de sus padres, su llegada a Red Canyon, los meses de trabajo en el salón y el acoso constante de Blackwood que había culminado en aquella noche terrible. Él nunca me tocó físicamente, explicó Elena, sintiendo que era importante ser completamente honesta, pero me dejó muy claro lo que esperaba de mí. Decía que era solo cuestión de tiempo antes de que me rindiera a sus demandas. Y esa noche, cuando me incluyó en la apuesta, supe que ya no tenía opciones. Bradley asintió comprensivamente. Coerción económica y amenaza implícita. Definitivamente hay bases para un caso legal. Se dirigió hacia Jack. El problema es la jurisdicción. Red Canyon está fuera de mi área de influencia directa, y Blackwood probablemente tiene a los oficiales locales en su bolsillo. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer legalmente?, preguntó Jack. No dije eso, respondió Bradley con una sonrisa lenta. Resulta que tengo algunos contactos en la oficina del fiscal federal. Si puedo demostrar que Blackwood está involucrado en trata de personas o en operaciones que cruzan líneas estatales, podríamos llevarlo a los tribunales federales. Elena sintió una chispa de esperanza. ¿Qué necesitarían para eso? Testimonios de otras víctimas, evidencia de un patrón de comportamiento, tal vez pruebas de que está moviendo mujeres entre diferentes ubicaciones. Bradley se puso de pie y comenzó a caminar por su oficina. Esto tomará tiempo, probablemente varias semanas o incluso meses. Mientras tanto, necesitan un lugar seguro donde quedarse. Jack y Elena intercambiaron miradas. ¿Tienes alguna sugerencia?, preguntó Jack. Bradley sonrió. Resulta que mi esposa Marta siempre está buscando excusas para ejercer sus instintos maternales. Tenemos una casa grande con habitaciones de sobra, y estoy seguro de que le encantaría tener compañía femenina. Esa tarde, Jack y Elena se encontraron instalados en la cómoda casa de los Bradley en las afueras de Austin. Martha Bradley resultó ser exactamente como su esposo había predicho. Una mujer menuda y enérgica con cabello canoso y una sonrisa que podía iluminar una habitación. Inmediatamente adoptó a Elena como si fuera su propia hija. «Pobrecita», murmuró Marta mientras le mostraba a Elena una habitación luminosa en el segundo piso.
Has pasado por tantas cosas terribles, pero estás a salvo ahora, querida. Thomas y Jack se encargarán de que ese hombre horrible no vuelva a molestarte. Elena se sintió abrumada por la bondad de estos extraños que la habían acogido sin hacer preguntas. No sé cómo agradecerles esto, murmuró. Tonterías, dijo Marta alegremente. Es lo que cualquier persona decente haría. Además, será encantador tener otra mujer en la casa. Thomas puede ser maravilloso, pero a veces un hombre simplemente no entiende la necesidad de una mujer de hablar sobre sus sentimientos. Esa noche durante la cena, Elena observó la dinámica entre Jack y los Bradley. Era evidente que Jack y Thomas tenían una historia juntos, y gradualmente la historia salió a la luz. Se habían conocido años atrás cuando Thomas aún era sheriff, y Jack había ayudado a rastrear una banda de ladrones de caballos. Jack salvó mi vida ese día, explicó Thomas. Y desde entonces, siempre he sabido que es un hombre en quien se puede confiar completamente. Elena notó cómo Jack se sonrojaba ligeramente ante el elogio, y cómo evitaba hacer contacto visual con ella durante ese intercambio. Había algo en su comportamiento que la inquietaba, como si él estuviera mentalmente preparándose para algo. Sus sospechas se confirmaron después de la cena cuando Jack pidió hablar con ella en privado en el porche trasero. Elena, comenzó Jack, pero luego se detuvo pasándose una mano por el cabello en ese gesto familiar. «Vas a irte», dijo Elena suavemente. No era una pregunta. Jack la miró con sorpresa. «¿Cómo? Lo puedo ver en tus ojos. Has estado despidiéndote mentalmente desde que llegamos aquí». Elena se sentó en una silla de mimbre y miró hacia el jardín bien cuidado de Marta. «¿Cuándo?» Jack se apoyó contra la barandilla del porche, manteniendo cierta distancia entre ellos. «Mañana por la mañana. Thomas puede protegerte mejor de lo que yo jamás podría. Tiene los recursos legales, los contactos correctos. Y Marta, ella te va a cuidar como si fueras familia. Pero yo no quiero que Thomas y Marta me cuiden», dijo Elena, volviéndose para mirarlo directamente. «Quiero que te quedes». Jack cerró los ojos como si sus palabras le causaran dolor físico. «Elena, no puedes entender lo peligroso que es estar cerca de mí. Cada persona que he amado en mi vida ha terminado herida o muerta. No voy a permitir que eso te pase a ti». Elena se puso de pie y caminó hacia él, pero Jack retrocedió instintivamente. «¿Entonces eso es todo?», preguntó Elena, sintiendo que la ira comenzaba a mezclarse con su dolor. «¿Vas a huir porque tienes miedo de que algo malo pueda pasar?» «No es miedo», explotó Jack. «Es realidad. Blackwood no va a parar hasta encontrarme. Y mientras esté contigo, tú también estarás en peligro. Si me voy, él no tendrá razón para hacerte daño». Elena se cruzó de brazos. «¿Y si yo no quiero que te vayas? ¿Si quiero enfrentar ese peligro contigo?» Jack la miró con una expresión que era parte desesperación, parte anhelo. «No sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo», replicó Elena. «En estos días que hemos pasado juntos, he visto el hombre que realmente eres. Eres amable, valiente, honorable. Te preocupas por las personas, incluso por extraños como yo. Y sé que sientes algo por mí, lo mismo que yo siento por ti». Jack se quedó inmóvil, pero Elena pudo ver la batalla que se libraba en sus ojos. «Elena», comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Me amas?», preguntó directamente. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Finalmente, Jack habló, su voz apenas un susurro. «Esa es exactamente la razón por la que tengo que irme». Elena sintió como si él le hubiera dado una bofetada. «Eso es lo más cobarde que he escuchado en mi vida». Jack se enderezó como si ella realmente lo hubiera golpeado. «¿Cobarde?». «Sí, cobarde», repitió Elena, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Estás tan aterrorizado de volver a ser lastimado que prefieres lastimar a otras personas primero. Prefieres estar solo y miserable que arriesgarte a ser feliz». «Estoy tratando de protegerte», gritó Jack. «No, estás tratando de protegerte a ti mismo», gritó Elena de vuelta. «¿Y sabes qué, Jack Morrison? Tal vez tengas razón. Tal vez sea mejor que te vayas, porque no quiero estar con alguien que no tiene el valor de luchar por lo que dice amar». Elena se dio la vuelta y corrió hacia la casa dejando a Jack solo en el porche.
Desde la ventana de la cocina, Marta había presenciado toda la escena, y cuando Elena pasó corriendo hacia las escaleras, la mujer mayor simplemente le dio una palmadita comprensiva en el hombro. Jack permaneció en el porche durante horas, luchando consigo mismo. Sabía que Elena tenía razón en muchas cosas, pero también sabía que su historial hablaba por sí solo. Cada vez que se había permitido amar a alguien, esa persona había pagado el precio. Cuando finalmente entró a la casa, encontró a Thomas sentado en su estudio, leyendo un libro pero claramente esperándolo. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Thomas. Jack se desplomó en una silla frente a él. ¿Escuchaste? Fue difícil no escuchar. Elena tiene una voz bastante potente cuando está molesta. Thomas cerró su libro y miró a Jack con la expresión de un padre preocupado. Jack, ¿puedo preguntarte algo? En todos los años que te he conocido, ¿alguna vez te has permitido ser realmente feliz? Jack lo miró con sorpresa. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Una importante, respondió Thomas. Porque desde que te conozco, has estado castigándote por cosas que estaban fuera de tu control. Lo que le pasó a tu familia no fue tu culpa. Lo que le pasó a Sara no fue tu culpa. ¿Y sabes qué? Si algo le pasara a Elena, lo cual no va a pasar mientras yo tenga algo que decir al respecto, tampoco sería tu culpa. Jack se frotó la cara con las manos. Pero si no hubiera intervenido esa noche, entonces Elena estaría muerta o destruida como tu hermana, interrumpió Thomas firmemente. Le salvaste la vida, Jack, y más que eso le diste esperanza. ¿Vas a quitársela ahora? Jack no respondió, pero Thomas pudo ver que sus palabras habían dado en el blanco. Marta y yo llevamos casados 25 años, continuó Thomas. ¿Sabes por qué nuestro matrimonio ha funcionado? No es porque nunca hayamos enfrentado peligros o dificultades. Es porque decidimos enfrentarlos juntos. El amor no es la ausencia de riesgo, Jack. Es la voluntad de tomar ese riesgo con alguien que vale la pena. Esa noche, Jack no durmió. Se quedó despierto mirando al techo, pensando en todo lo que Thomas y Elena habían dicho. Cuando finalmente llegó el amanecer, había tomado una decisión. Se vistió silenciosamente y fue a Ensillas Thunder. Había decidido que Thomas tenía razón en una cosa. Elena estaría más segura con los Bradley que con él. Pero también había decidido que Elena tenía razón en otra cosa. Era hora de dejar de huir. En lugar de salir de Austin como había planeado originalmente, Jack cabalgó hacia el este de regreso hacia Red Canyon. Si iba a haber una confrontación final con Blackwood, prefería que fuera en sus términos, no en los de Blackwood. Cuando Elena despertó esa mañana y descubrió que Jack se había ido, se sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Marta la encontró llorando en su habitación y la consoló como una madre. Se fue, sollozó Elena. Se fue tal como dijo que lo haría. Marta le acarició el cabello. Los hombres a veces son criaturas estúpidas, querida. Pero Jack Morrison no es estúpido. Solo está asustado. Dale tiempo. ¿Y si no regresa?, preguntó Elena. Marta sonrió con la sabiduría de una mujer que había visto mucho de la vida. Regresará. He visto la forma en que te mira. Un hombre no mira a una mujer así, y simplemente se aleja para siempre. Pero mientras los días pasaban sin noticias de Jack, Elena comenzó a perder la esperanza. Thomas había comenzado su investigación sobre Blackwood, y había descubierto información inquietante. No solo Elena, sino al menos otras 3 mujeres habían desaparecido de pueblos donde Blackwood tenía negocios. Es definitivamente un patrón, le dijo Thomas. Con esta evidencia puedo conseguir una orden de arresto federal, pero necesito que Jack regrese para testificar sobre lo que vio esa noche en el salón. ¿Y si no regresa?, preguntó Elena. Thomas la miró con confianza. Regresará. Conozco a Jack Morrison. Puede huir de muchas cosas, pero no huirá de hacer lo correcto cuando realmente importa. 3 días después de que Jack se hubiera ido, sus predicciones se cumplieron de una manera que nadie había anticipado. Elena estaba ayudando a Marta con el jardín, cuando escucharon el sonido de varios caballos acercándose a gran velocidad. Thomas salió de la casa con su rifle en la mano, pero se relajó cuando reconoció al jinete que encabezaba el grupo. Era Jack, pero no estaba solo. Detrás de él cabalgaban 5 hombres que Elena no reconoció, todos con insignias de alguacil federal.
Y entre ellos, con las manos atadas y una expresión de furia absoluta en su rostro, estaba Samuel Blackwood. Jack desmontó y corrió hacia Elena, quien había dejado caer su cesta de vegetables y se había quedado inmóvil de shock. «Elena», dijo Jack, tomando sus manos en las suyas. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?» Elena lo miró sin poder creer que realmente estuviera ahí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué trajiste a Blackwood aquí?» Uno de los alguaciles federales se acercó. «Señorita Vázquez, soy el alguacil federal Harrison. El señor Morrison nos contactó con información sobre las actividades ilegales del señor Blackwood. Hemos estado buscando a este hombre durante meses en conexión con múltiples casos de trata de personas». Elena miró a Jack con asombro. «¿Fuiste tras él?» Jack asintió, pero había algo grave en su expresión. «Elena, hay algo que tienes que saber. Blackwood no vino voluntariamente. Hubo una pelea y, bueno, digamos que él ya no va a poder amenazar a nadie más». Elena no entendió completamente lo que Jack quería decir hasta que vio las vendas alrededor de las costillas de Jack y la forma en que favorecía su brazo izquierdo. «Estás herido», dijo Elena, alcanzándolo cuando él se tambaleó ligeramente. «No es nada grave», murmuró Jack, pero Elena pudo ver el dolor en sus ojos. Marta inmediatamente se hizo cargo, dirigiendo a Jack hacia la casa mientras los alguaciles federales se encargaban de Blackwood. Thomas siguió para escuchar los detalles de lo que había pasado. Resulta que Jack había rastreado a Blackwood hasta un campamento remoto donde el hombre tenía a 5 mujeres cautivas en condiciones horribles. La confrontación había sido violenta, pero Jack había logrado liberar a las mujeres y capturar a Blackwood, aunque no sin costo personal. Mientras Marta limpiaba y vendaba las heridas de Jack, Elena se sentó a su lado, sosteniendo su mano. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Elena suavemente. «Pensé que habías decidido que era más seguro alejarse». Jack la miró con ojos que habían perdido toda la dureza defensiva que había visto antes. «Porque tenías razón», dijo simplemente. «Era un cobarde, y me di cuenta de que preferiría morir luchando por ti que vivir sin ti». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alivio y amor. «Jack Morrison», murmuró. «Eres el hombre más estúpido y valiente que he conocido en mi vida». Jack sonrió, la primera sonrisa genuina que Elena había visto en su rostro en días. «¿Eso significa que me perdonas por ser tan idiota?» En lugar de responder con palabras, Elena se inclinó y lo besó suavemente, vertiendo todo su amor y alivio en ese contacto. Cuando finalmente se separaron, Jack le acarició el rostro con su mano buena. «Elena», dijo, «hay algo más que tengo que decirte. Cuando pensé que podría morir en esa pelea con Blackwood, me di cuenta de que no podía irme de este mundo sin decirte que te amo. Te amo más de lo que pensé que podría amar a alguien otra vez». Elena sonrió a través de sus lágrimas. «Yo también te amo, Jack. Y esta vez no vas a huir de eso». «No», acordó Jack atrayéndola más cerca. «No más huidas. Es hora de que ambos construyamos la vida que merecemos, juntos». Desde la puerta, Marta y Thomas observaron la escena con sonrisas satisfechas. «Bueno», murmuró Marta a su esposo, «creo que pronto vamos a tener una boda que planear». Thomas se rió suavemente. «Parece que sí. Y algo me dice que va a ser el comienzo de una historia de amor que durará toda la vida». 6 meses después del arresto de Samuel Blackwood, el mundo había cambiado dramáticamente para Jack y Elena. El juicio federal había sido un éxito rotundo. Blackwood fue sentenciado a 20 años de prisión por trata de personas, secuestro y una docena de otros cargos. Las 5 mujeres que Jack había rescatado testificaron valientemente, y sus testimonios combinados con el de Elena habían sellado el destino del hombre que había aterrorizado a tantas personas. La primavera había llegado a Austin con una explosión de flores silvestres que pintaban los campos circundantes en tonos vibrantes de azul, amarillo y rojo. Era una mañana perfecta de abril, y Elena estaba de pie frente al espejo de su habitación en casa de los Bradley, contemplando su reflejo con una mezcla de nerviosismo y emoción que la hacía sentir como si tuviera mariposas bailando en su estómago. El vestido que llevaba puesto era de un blanco cremoso,
hecho de encaje delicado que Marta había insistido en mandar traer especialmente desde Nueva Orleans. Era simple pero elegante, con mangas largas y un escote modesto que llegaba hasta el cuello, exactamente como Elena había soñado desde niña. Así. Sus manos temblaban ligeramente mientras se colocaba el velo que había pertenecido a la madre de Marta, una reliquia familiar que la mujer mayor había insistido en que Elena usara. «Estás absolutamente radiante, querida», dijo Marta desde la puerta, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Durante los meses que Elena había vivido con ellos, se había convertido verdaderamente en la hija que Marta nunca había tenido. «Jack va a quedarse sin palabras cuando te vea». Elena se giró hacia Marta, sintiéndose más nerviosa que nunca. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Quiero decir, apenas nos conocemos desde hace unos meses y hemos pasado por tantas cosas». Marta se acercó y tomó las manos de Elena entre las suyas. «Cariño, he estado casada durante 25 años y puedo reconocer el amor verdadero cuando lo veo. Lo que tú y Jack tienen es especial. Es el tipo de amor que dura toda la vida, que se hace más fuerte con cada desafío que enfrentan juntos». En ese momento, se escuchó un suave golpe en la puerta. Thomas apareció, vestido con su mejor traje negro y con una sonrisa paternal que le iluminaba todo el rostro. «¿Está lista la novia más hermosa de Texas?», preguntó, ofreciéndole su brazo a Elena. Elena había pedido a Thomas que la acompañara al altar, ya que no tenía familia propia en Austin. El hombre había aceptado con lágrimas en los ojos, diciéndole que sería un honor ser su padre adoptivo en ese día tan especial. La pequeña iglesia metodista en el centro de Austin estaba llena de gente que había llegado a conocer y amar a Jack y Elena durante los meses anteriores. Las 5 mujeres que Jack había rescatado estaban ahí con sus propias familias, todas ellas habiendo logrado reconstruir sus vidas después de su terrible experiencia. Varios de los antiguos compañeros de Thomas del departamento del sheriff estaban presentes, junto con los vecinos de los Bradley y los nuevos amigos que Elena había hecho trabajando en la panadería local, donde había conseguido empleo. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Elena apareció del brazo de Thomas, un murmullo de admiración recorrió la congregación. Pero Elena solo tenía ojos para el hombre que la esperaba al frente del altar. Jack llevaba un traje negro nuevo que le quedaba perfectamente, y Elena nunca lo había visto más guapo. Su cabello había sido cortado y peinado para la ocasión, y se había afeitado cuidadosamente, pero fueron sus ojos lo que la cautivaron. Cuando sus miradas se encontraron a través de la iglesia, Elena vio en esos ojos azules todo el amor, la adoración y la promesa de un futuro juntos que había estado soñando. Jack sintió que se le cortaba la respiración cuando vio a Elena caminar hacia él. En los meses que habían pasado juntos, la había visto hermosa muchas veces, riendo mientras ayudaba a Marta en el jardín, concentrada mientras aprendía a leer mejor en inglés, dormida y pacífica en las noches cuando él se quedaba despierto protegiéndola de pesadillas. Pero nunca la había visto más radiante que en este momento, caminando hacia él para convertirse en su esposa. A su lado su padrino de bodas, un vaquero llamado Pete que había trabajado con Jack en varios ranchos a lo largo de los años, le susurró: «Cierra la boca, hermano, o vas a tragarte una mosca». Jack se dio cuenta de que efectivamente había estado con la boca abierta, mirando a Elena con asombro total. Se enderezó y trató de componerse, pero cuando Elena llegó al altar y Thomas puso su mano en la de Jack, sintió que todo su mundo se completaba. El reverendo Williams, un hombre bondadoso de unos 60 años que había oficiado bodas en Austin durante más de 3 décadas, sonrió a la pareja antes de dirigirse a la congregación. «Queridos amigos», comenzó con su voz profunda y reconfortante, «nos hemos reunido hoy para presenciar la unión de John Morrison y Elena Vázquez en santo matrimonio. Es un día de celebración, no solo para esta pareja, sino para todos nosotros que hemos tenido el privilegio de conocer su historia de amor». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos mientras escuchaba las palabras del reverendo. Solo unos meses atrás, había estado desesperada y sin esperanza en Red Canyon, sin poder imaginar que existiera un futuro donde pudiera ser tan feliz. El matrimonio, continuó el reverendo Williams, no es solo la unión de 2 personas, sino la creación de algo nuevo y hermoso.
Es una promesa de estar juntos en los buenos tiempos y en los difíciles, de apoyarse mutuamente cuando la vida presente desafíos, y de crecer juntos, en amor y comprensión. Cuando llegó el momento de los votos, Jack tomó las manos de Elena entre las suyas y la miró directamente a los ojos. «Elena», comenzó, su voz ligeramente ronca por la emoción, «cuando te conocí, estaba perdido. Había estado huyendo durante tanto tiempo que había olvidado lo que significaba tener un hogar. Tú me enseñaste que el hogar no es un lugar, sino una persona. Eres mi hogar, mi refugio, mi razón para ser mejor hombre. Te prometo que te amaré y te protegeré todos los días de mi vida. Te prometo que nunca más huiré de los problemas, sino que los enfrentaré a tu lado. Y te prometo que construiremos juntos la vida que ambos merecemos». Elena tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura antes de poder hablar. Cuando finalmente encontró su voz, habló con una claridad y fuerza que sorprendió incluso a ella misma. «Jack», dijo, «me salvaste de una vida que no era vida en absoluto. Pero más que eso, me mostraste lo que significa ser verdaderamente amada y respetada. Me diste el valor para soñar con un futuro mejor y la fuerza para luchar por él. Te prometo que seré tu compañera en todo lo que venga. Te prometo que creeré en ti incluso cuando no creas en ti mismo. Y te prometo que nuestro amor será lo suficientemente fuerte para superar cualquier desafío que la vida nos presente». Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, Jack besó a Elena con tanta ternura que varias mujeres en la congregación comenzaron a llorar abiertamente. Fue un beso que selló no solo sus votos matrimoniales, sino también su promesa de un futuro juntos. La recepción se llevó a cabo en el jardín trasero de los Bradley, que Marta había transformado en un paraíso de flores y luces colgantes. Había mesas largas cubiertas con manteles blancos y centros de mesa hechos con flores silvestres de los campos circundantes. Elena había insistido en preparar ella misma la mayor parte de la comida, queriendo demostrar sus habilidades culinarias a todos los que habían sido tan bondadosos con ella. Mientras la tarde se convertía en noche, los invitados bailaron al sonido de un pequeño conjunto de música que Thomas había contratado como regalo de bodas. Jack y Elena abrieron el baile con una canción mexicana que Elena había enseñado a Jack durante las largas noches cuando él la había estado cortejando apropiadamente bajo la atenta supervisión de Marta. «¿Sabes?», murmuró Jack mientras bailaban. «Cuando me levanté esta mañana estaba aterrorizado». Elena se echó hacia atrás para mirarlo con sorpresa. «¿Aterrorizado? ¿De qué?». Jack sonrió con esa sonrisa tímida que ella había llegado a amar tanto. «De que despertaras y te dieras cuenta de que te mereces algo mejor que un vaquero errante con más pasado que futuro». Elena se puso de puntillas y lo besó suavemente. «Jack Morrison, eres exactamente lo que siempre soñé, incluso cuando no sabía que estaba soñando. Eres mi futuro, y no podría imaginar uno mejor». Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y habían ayudado a limpiar, Jack y Elena se encontraron solos en el porche trasero donde habían tenido tantas conversaciones importantes durante su noviazgo. Elena había cambiado su vestido de novia por un vestido sencillo de algodón azul, y Jack se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata. Se sentaron juntos en el columpio del porche, Elena acurrucada contra el costado de Jack, mirando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo despejado de Texas. «¿En qué estás pensando?», preguntó Jack suavemente. Elena sonrió. «Estoy pensando en lo diferentes que son nuestras vidas ahora comparadas con hace un año. Hace un año yo estaba atrapada en Red Canyon, sintiéndome completamente sin esperanza, y tú estabas cabalgando solo por el desierto, convencido de que era más seguro no amar a nadie. ¿Y ahora?», preguntó Jack, besando la parte superior de su cabeza. «Y ahora estamos casados, tenemos amigos maravillosos, un futuro brillante por delante». Elena hizo una pausa y luego agregó con una sonrisa traviesa. «Y mañana nos mudamos a nuestra propia casa». La casa a la que se refería era una pequeña pero encantadora propiedad en las afueras de Austin, que habían comprado con el dinero de la recompensa que Jack había recibido por capturar a Blackwood. Tenía un pequeño jardín donde Elena planeaba cultivar vegetales y hierbas, un establo para Thunder y el caballo de Elena, al que habían bautizado como Esperanza, y suficiente espacio para la panadería casera
que Elena esperaba abrir eventualmente. Jack había encontrado trabajo como supervisor en un rancho grande cerca de Austin, un trabajo que le permitía usar todas sus habilidades con el ganado y los caballos, pero que también le daba la estabilidad de regresar a casa con Elena cada noche. ¿Estás nervioso por vivir juntos?, preguntó Elena tímidamente. Jack la miró con ojos que brillaban con amor y diversión. ¿Nervioso? Elena, he estado esperando este momento desde la primera noche que pasamos acampando junto a ese arroyo. Estar contigo, construir una vida contigo, es todo lo que he querido desde que me di cuenta de que te amaba. Elena se giró en sus brazos para poder mirarlo directamente. ¿Cuándo supiste que me amabas? Jack consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que lo supe la mañana después de nuestro escape de Red Canyon, cuando te vi lavándote la cara en el arroyo. Había algo en la forma en que te movías, la gracia que mantenías a pesar de todo lo que habías pasado, que me hizo darme cuenta de que no quería imaginar mi vida sin ti en ella. Para mí fue cuando me defendiste de esos hombres borrachos en el salón, admitió Elena. No solo porque me protegiste, sino por la forma en que lo hiciste. No había odio o violencia innecesaria en ti, solo una determinación tranquila de hacer lo correcto. Supe en ese momento que eras el tipo de hombre con el que podría pasar el resto de mi vida. Se quedaron en silencio por un momento, ambos perdidos en sus propios pensamientos sobre el viaje extraordinario que los había llevado a este punto. Jack, dijo Elena finalmente, ¿alguna vez te arrepientes de haber intervenido esa noche? Quiero decir, tu vida era más simple antes de conocerme. Jack se rió suavemente. Elena, mi vida antes de conocerte no era una vida en absoluto. Era solo existencia. Tú me diste una razón para vivir realmente, para querer algo más que simplemente sobrevivir al día siguiente. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. Te amo tanto, Jack Morrison. Y yo te amo, Elena Morrison, respondió Jack, probando su nuevo apellido en sus labios. Elena sonrió ante el sonido de su nuevo nombre. Elena Morrison. Repitió. Me gusta cómo suena. Mientras la noche avanzaba, hablaron sobre sus planes para el futuro. Elena había decidido que quería aprender a leer y escribir mejor en inglés, y Jack se había ofrecido a enseñarle. Él, a su vez, quería que Elena le enseñara español apropiadamente, no solo las pocas palabras que había recogido durante sus viajes. Quiero poder hablar con tus futuros pacientes en la panadería, explicó Jack. Austin tiene una gran población mexicana, y quiero que sepan que eres bienvenida y respetada aquí. Elena se sintió abrumada por la consideración de su esposo. Muchos hombres anglosajones en Texas veían a los mexicanos como ciudadanos de segunda clase, pero Jack siempre había tratado a Elena como un igual, respetando su cultura y alentándola a mantener sus tradiciones. ¿Sabes qué?, dijo Elena de repente. Creo que deberíamos enseñarles español a nuestros hijos también. Quiero que crezcan sabiendo ambos idiomas, orgullosos de su herencia mixta. Era la primera vez que habían hablado específicamente sobre tener hijos, y Jack sintió que se le llenaba el pecho de una calidez que no había experimentado nunca antes. ¿Cuántos hijos quieres?, preguntó, tratando de sonar casual pero incapaz de esconder la emoción en su voz. Elena se sonrojó ligeramente. No lo sé. ¿2? ¿3? Supongo que depende de cómo resulte el primero, dijo con una risa. Jack la besó profundamente, vertiendo todo su amor y sus esperanzas para el futuro en ese beso. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Elena Morrison, murmuró Jack contra sus labios. Creo que vamos a tener una vida extraordinaria juntos. Solo si prometes no huir nunca más cuando las cosas se pongan difíciles, dijo Elena, pero había humor en su voz. Te prometo, dijo Jack solemnemente, que pase lo que pase lo enfrentaremos juntos. No más huidas, no más soledad, solo nosotros dos, construyendo algo hermoso. Mientras la noche se profundizaba alrededor de ellos, Jack y Elena permanecieron en el columpio del porche, planeando su futuro y disfrutando de la paz perfecta del momento. Habían recorrido un largo camino desde esa noche fatídica en Red Canyon, a través del peligro, la separación, el miedo y la incertidumbre. Pero todo había valido la pena para llegar a este momento, casados,
enamorados, y con toda una vida de aventuras esperándolos. En la distancia, Thunder relinchó suavemente desde el establo, como si estuviera dando su bendición a la unión de sus dos humanos favoritos. Elena se rió ante el sonido. Incluso Thunder está feliz por nosotros, observó. Thunder siempre supo que eras especial, dijo Jack. Los caballos son buenos jueces de carácter. ¿Y qué dice Esperanza sobre ti?, preguntó Elena juguetonamente. Jack fingió considerar la pregunta seriamente. Creo que dice que soy lo suficientemente bueno para ti, apenas. Elena se rió y le dio un codazo juguetón en las costillas. Esperanza tiene buen gusto. Finalmente, cuando las estrellas comenzaron a desvanecerse con la promesa del amanecer, Jack y Elena se dirigieron hacia adentro. Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida como marido y mujer, en su propia casa, construyendo los sueños que habían compartido durante meses de cortejo. Mientras subían las escaleras tomados de la mano, Elena se detuvo y miró hacia atrás, hacia el porche donde habían pasado tantas noches hablando y soñando. ¿Qué pasa?, preguntó Jack. Solo, gracias, dijo Elena suavemente. Por todo. Por salvarme, por amarme, por darme una vida que nunca pensé que podría tener. Jack se giró hacia ella y tomó su rostro entre sus manos. Elena, tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Me diste una razón para ser el hombre que siempre quise ser. Me diste un hogar, no solo un lugar donde dormir, sino un verdadero hogar. Con esas palabras, se besaron una vez más bajo las estrellas que se desvanecían, sellando no solo su día de boda, sino el comienzo de una vida que estaría llena de amor, aventura, desafíos, y sobre todo, la certeza de que nunca más tendrían que enfrentar el mundo solos. El vaquero había entrado cuando apostaban a una chica por tabaco, y había dicho, «Yo me la llevo, ustedes fumen». Pero lo que había encontrado era mucho más que una damisela en apuros que rescatar. Había encontrado a su alma gemela, su compañera de vida, y la mujer que lo convertiría en el hombre que estaba destinado a ser. Y mientras el sol salía sobre Austin, Texas, el comienzo de un nuevo día marcaba también el comienzo de una nueva vida para Jack y Elena Morrison, una vida construida sobre el amor, el respeto mutuo, y la promesa inquebrantable de que su historia de amor era solo el comienzo de muchas aventuras por venir. Y así termina la extraordinaria historia de Jack y Elena, el vaquero valiente y la mujer que conquistó su corazón. ¿Qué les pareció este romance épico del viejo oeste? ¿Cuál fue su momento favorito de toda esta aventura llena de peligro, pasión y amor verdadero? Déjenme saber en los comentarios qué opinaron de esta historia, que nos llevó desde las calles polvorientas de Red Canyon hasta el altar en Austin. Si disfrutaron de esta narrativa tanto como yo disfruté contándosela, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más historias apasionantes que los mantendrán al borde de sus asientos. Nos vemos en la próxima aventura, amigos.